Siendo las 17 horas, vamos a comenzar la sesión uruguaya de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 6 de junio de 2023. En asuntos centrados, recordaremos al médico, cirujano vascular y filósofo, profesor Milton Massa Bruno. Cedo la palabra al doctor Antonio Tunis. Muchas gracias, presidenta. Es para mí un honor hacer este recuerdo sucinto del querido profesor, ilustre amigo Milton Massa. Eh, Milton Massa nos dejó hace pocas semanas y tuvo una trayectoria realmente muy rica. Acá lo vemos en una reunión en la Facultad de Medicina, creo que es el Anfiteatro de Anatomía, está en el primer plano junto a José F. Arias, el profesor Abel Chiflet, el joven Gonzalo Estapé, el profesor Suifé, el profesor Chisola, que había estado en la Universidad de Río Grande, y por allá están el joven Aaron Novinsky, Hugo Villar, eh, Héctor Pupo y otros docentes de la facultad. Tiene el aspecto, arriba está Crotogini, arriba a la izquierda, eh, tiene el aspecto de una asamblea del claustro de facultad, pero no estoy seguro, es del año 60 esta imagen. Milton fue un líder eh, muy discreto en temas de ética médica, además de toda su larga actuación como maestro de la cirugía vascular. Acá lo tenemos reunido con algunos de sus discípulos y colaboradores y un grupo de cirujanos vasculares jóvenes que querían conocerlo porque la trayectoria de Milton era legendaria y todos querían acercarse a este hombre. Acá lo tenemos con el profesor François Cormier de Francia y con su discípulo, el doctor Rubén Portos, y acá lo tenemos en el grupo de reflexión filosófica CETESIS, donde está nuestra estimada presidenta, el doctor Roberto Quadrelli y otros distinguidos amigos que lo acompañan. Él desarrolló este grupo de filosofía, está Augusto Müller allí, detrás, el más alto de esta toma. Y en esta otra imagen lo vemos junto al profesor Mañé Garzón, a Augusto, a la doctora Aida Morteiri y otros amigos también en otra actividad cultural similar. En el año 2017 se publicó un volumen titulado Cuadernos del Sentir y del Pensar, que fue posible gracias a la tenacidad de la licenciada Andrea Quadrelli y al trabajo incansable del académico Augusto Müller Gras. En su contratapa, Milton expresó: durante muchos años sentí la necesidad de escribir en una serie de cuadernos pensamientos que en su momento eran expresión, sin duda, de mis propios estados emocionales y afectivos. En lo que escribía no había otra cosa más que mi vida a medida que se vivía en mí. Circunstancias ocasionales y en su fondo extraordinarias, que mucho aprecio, hicieron posible que estos cuadernos tomaran el aspecto de un libro. La amistad, el afecto y la capacidad de Andrea Quadrelli fueron decisivos. Augusto Müller digitalizó oportunamente con paciencia y eficacia algunos manuscritos. Ambos son la causa eficiente de esta publicación. Mi agradecimiento es muy grande. Y continuaba: lo que ahora toma la apariencia material de un libro no fue en su tiempo escrito para que se convirtiera en tal. Por eso es que este libro no tiene ninguna pretensión, salvo una: que el lector sienta que lo ahí dicho tiene que ver con él, con sus alegrías, sus tristezas, sus pensamientos, sus anhelos. En términos bien simples, que crea que su vida tiene puntos de coincidencia espiritual con la mía. Si ese milagro ocurre, y lo espero, me sentiré feliz, y sin saberlo mi mundo se llenará de amigos que no conoceré. ¿Puede haber algo más hermoso? Para mí, pensar y sentir son parte de lo mismo, decía Milton. En lo escrito está siempre presente el anhelo de lograr por fin esa identidad que, sin embargo, se escapa siempre, porque el pensar la vida y el vivirla son lo mismo, diferente. Acá tenemos tal vez la última imagen que se tomó de Milton con su discípulo Raúl Blanco en la chacra del doctor Rubén Portos cerca de Piriápolis. Fue en octubre del pasado año. Pero, ¿por qué lo evoco aquí
a Milton, porque creo que Milton hizo una contribución que debe quedar registrada en la historia. En esta revista Noticias del Sindicato Médico del año 98, septiembre, participó de una actividad sobre el impulso a un proyecto de colegiación profesional que en aquel momento era de colegiación profesional general y que luego fue de colegiación profesional exclusiva de los médicos. Pero allí Milton expresaba sus opiniones que son muy ricas y que tienen una sustancia especial, porque creo que es alguien que debe ser reconocido como el provocador de que la ley de colegiación médica hubiera tenido lugar después de tantos años, más de 7 décadas, de estar los gremios médicos luchando por ese propósito. En esa entrevista, él hablaba como presidente de la Academia Nacional de Medicina y dijo que la colegiación profesional es un problema jurídico y político, pero de política nacional. Es un tema que debería preocupar al Estado y que llevará algún tiempo de discusión. En fin, se explayó en estos conceptos hablando de la realidad de otros países y controvirtiendo algunas opiniones negativas que había sobre la colegiación. Eso ocurrió mientras que él era presidente de la Academia, pero luego, en el año 2006, creó un grupo encabezado por la Academia, pero integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior y la Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrgicas entonces, para producir un movimiento de opinión que produjera finalmente esa ley tan esperada desde el año 1939 y particularmente de 1943 y que fructificó en la ley de creación del Colegio Médico del año 2009. Esta es la imagen de Milton cuando fue presidente de la Academia en el periodo 1998-99. Y tendríamos muchas razones para recordarlo a Milton, como docente, como cirujano, como amigo, como filósofo. Y fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, como dije, y con ese impulso que él le dio, instaló en la agenda pública el tema de la ética médica y la colegiación médica. Y gracias a su accionar se desencadenó el proceso que llevó a la ley 18.591 del 18 de septiembre de 2009, que puso en marcha el Colegio Médico del Uruguay. Por ese solo mérito merecería Milton ser eternamente recordado. Y como dijo Galeno, el mejor médico es también filósofo. Por eso tenemos que recordarlo siempre a Milton. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, querido doctor Antonio Tumes, por su presentación excelente. Participé del grupo CETESIS creado por el profesor Massa desde enero de 2009 hasta 2023. Puedo decir que fue una de esas personas que dejan huellas por su seriedad, competencia, idoneidad y sensibilidad. Como mentor de CETESIS, compartió sus conocimientos con generosidad, dedicación y afecto, estimulando permanentemente la reflexión filosófica. A continuación, queda con la palabra el doctor Augusto Miller, que integró CETESIS desde su creación y que fue su coordinador. Buenas tardes. Muchas gracias a la sociedad por permitirme el inmenso honor de referirme a Milton desde el corazón mismo, porque Milton ha sido un maestro y un amigo. Viene muy bien el recuerdo del aporte que en el marco de la historia de la medicina ha hecho a nuestro medio y que nos puso Antonio sobre el tapete. Yo me voy a permitir mostrar algunas imágenes y leer un texto que he preparado para la ocasión. Nos ha dejado el maestro y mentor Milton Massa, sumiéndonos en la tristeza. Permítanme que invierta el orden más esperable de mención en la enumeración de logros en su prolífica existencia. Muchas veces manifestó que le agradaba ser reconocido primero que nada como filósofo. Su vida fue siempre muy peculiar. Provenía de una familia de clase media, de la que obtuvo, según decía, y como tan frecuentemente ocurre, buenos ejemplos de vida junto a escasa inspiración intelectual. No obstante, a una edad en la que todos consumíamos historietas o cuentos de aventuras, él leía ya, impelido por un irrefrenable interés, a los autores filosóficos más duros. Esto le grabó una impronta imperecedera en su visión del mundo, en sus pensamientos e ideas y en sus conductas. A través de esas lecturas, que nunca abandonó,
se transformó de manera autodidacta en un experto, referente realmente único, insustituible, aunque no muy conocido en los ámbitos académicos filosóficos formales. Su marcada inclinación por la filosofía más críptica, la metafísica, la ontología, la hermenéutica, la fenomenología, el existencialismo, la gnoseología, sin descuidar las ramas más difundidas y accesibles, como la epistemología, la lógica y la ética, lo capacitó, unida a una condición intelectual excepcional, para debatir con solvencia y soltura en los más altos foros especializados los temas más complicados. Causaba asombro hurgar en su gigantesca biblioteca, donde todas las obras en varios idiomas mostraban constantes subrayados y anotaciones al margen, evidenciando no solo lectura reiterada, sino intensa reflexión. Nos deja como legado en este terreno su obra magna, Los Cuadernos del Sentir y del Pensar, un espléndido texto narrativo donde supo plasmar con maravillosa elocuencia sus estados perceptivos, racionales, emocionales y afectivos, la paradoja, la contradicción, el misterio, procurando así lo imposible, explicar la vida y su sentido. Además expone allí su extrema sensibilidad, como anticipa en estas dedicatorias tan sentidas y tan íntimas. Siempre guiado por la razón, se manifestó en la vida también con enorme pasión, manteniendo un adecuado equilibrio entre ambas condiciones. En su libro expresa con elocuencia su conocimiento, reflexión y forma de sentir y de pensar. Aquí lo vemos en un reducido grupo mientras trabajaba en la elaboración del libro junto con Andrea Quadrelli, quien fue la editora del mismo y que colaboró muchísimo para que esa obra tan importante surgiera. Y aquí lo vemos en la academia, en el momento en que hizo su presentación, donde tuve el orgullo y el honor de acompañar. Además de esta beta del saber que supo enseñar con sabiduría profunda y generosidad, también fue un maestro en su profesión, como sabemos, la cirugía general y la vascular, en las que cursó estudios en Francia, Italia, Estados Unidos, Argentina y Alemania, y se desempeñó con excelencia, experticia, destreza y conocimiento, aportando nuevo conocimiento, formó multiplicidad de alumnos y forjó su firme amistad con nosotros. Aquí lo vemos en el Congreso de Cirugía del año 92, junto a amigos de nuestro medio e invitados extranjeros. Sus vínculos con la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina fueron escasos, pero siempre supo justipreciar el valor de los aportes que precedieron y posibilitaron en toda época el desarrollo actual de las disciplinas médicas. Él en sí mismo, como dijo Antonio, es parte ya de esa gran historia. Duro, directo, agudo, valiente en su retórica, exigente, intransigente con lo intolerable, firme, no despertaba una comprensión inmediata de su forma de pensar. Y en ocasiones hasta motivaba alejamientos, transitorios o no, de las personas. Solo después de conocerlo y valorarlo era posible un vínculo incondicional, respetuoso. Fue un representante paradigmático de esa categoría de gente que responde ajustadamente a la consigna de tómelo o déjelo. No pudo alejarse nunca de su innata vocación docente y luego del retiro continuó enseñándonos, compartiendo sus vastos conocimientos filosóficos con nosotros durante cerca de 20 años. Tal esta figura tan significativa en su rica faceta intelectual. Pero algo pareció faltarle como persona, y eso fue llegar a gozar de una forma directa de felicidad simple, aquella quizás superficial y hedonista, que facilita el disoluto ámbito mundano al que eludía con decisión desde su mundo de saber, de comprender verdades existenciales que al común de la gente le resultan intolerables o elusivas. Lo cierto es que su vida estuvo asignada también por turbulencias, tristezas, distancias, desencuentros, quizá como la de todos, tal vez como la de los elegidos. No sabemos si accedió a su propia forma de felicidad, aquella que puede brindar a ciertos elegidos la certeza de saberse cerca de la esquiva verdad de la existencia.
¿Qué consiguió enseñarnos también en la última etapa de su vida? Nos ayudó a entender los singulares que resultan esos momentos del existir y sus requisitos de dignidad. Reveló su necesidad de estar en el final, en el adecuado lugar en el mundo, el propio, el que corresponde a cada uno, el lar en el que efectivamente se habita. Mostró que debían aceptarse sus deseos sencillos, elementales, como el de solo dormir, la forma inteligente de la naturaleza para facilitar un tránsito inevitable de manera más amigable. La pequeña muerte del sueño que alivia de momento, sin medicación, el sufrimiento y cambia el significado del tiempo. Evidenció que se debía aceptar su voluntad de renunciar, porque el sentido de su vida en esos momentos no era la prolongación del tiempo, era el entenderla del único modo posible en su estado, más allá de la compañía compasiva, en soledad, cerrado en su única posibilidad de existencia. Ahora ya es pleno, gran maestro, docente y guía hasta el final, nadie te podrá sustituir. Muchas gracias, así nos gusta recordarlo, con esa expresión inteligente y cercana a todos nosotros. Muchas gracias, Augusto, por esas palabras tan emotivas. Comenzamos entonces. Hoy tenemos en Libros y Documentos una historia de la evolución de la cirugía vascular en el Uruguay, y el tema central, las primeras mujeres en medicina, un abordaje histórico-social. Comenzamos con Libros y Documentos. El doctor Pons hará la exposición. Doctor Pons. Lo que voy a presentar es un libro reciente del año 2020, escrito por el doctor Armando Lanfranconi, una historia de la evolución de la cirugía vascular en el Uruguay, publicado en Ediciones del Archivo de la ciudad de Carmelo y consta de 77 páginas. Esa es la tapa del libro, y en la contratapa aparece el doctor Armando Lanfranconi, una foto reciente. El doctor Lanfranconi se graduó en el año 79, ejerció cirugía general y cirugía vascular en Paysandú y después solo cirugía vascular, con pasantías para su capacitación mejor en Argentina y Estados Unidos, y logró 2 premios de la Academia Nacional de Medicina en el año 1984 y 2009. Yo soy amigo del doctor Lanfranconi desde la niñez prácticamente, y lo seguimos siendo hasta el momento actual, aun cuando las diferentes especialidades, y ejerciendo él sobre todo en Paysandú, nos separaron durante algún tiempo. Tuvo la gentileza de dedicarme el libro, y además me congratulo de que en este mismo día se haya hecho el homenaje a nuestro querido amigo y maestro, el doctor Massa, porque el doctor Lanfranconi, en charlas, mientras yo le explicaba que quería presentar este libro, me dijo que a él le gustaría, todavía vivía en Milton, que se reconociera que gran parte de lo que él había escrito estaba dedicado a Milton, del cual él había sido uno de los alumnos. Y aparece en el libro, antecediéndolo, esta frase que es de Milton: todo intento de explicar el pasado mediante causas y razones es una quimera tan imposible como necesaria. Quiero aclarar que el doctor Lanfranconi está presente en esta sesión, en Zoom, de manera que me gustaría al final algunas palabras de él, porque realmente esto es de él y lo que yo voy a hacer es un brevísimo resumen, como corresponde a una presentación de libros y documentos. El autor aclara que no es una investigación historiográfica, que no es objetiva, ya que mucho de lo que relata fue porque él protagonizó o fue testigo de parte de esa historia, que es solamente una aproximación en la que se rescatan documentos publicados y relatos de primera mano, seleccionados, interpretados y ponderados. De ahí que yo descartaré todo intento de decir falta. El autor es consciente de lo que falta y me centraré en lo que hay. Y cuando digo que el autor es consciente de lo que falta, lo digo porque él mismo me comentó que no estaba tratando de hacer una historia exhaustiva, de ahí que el libro tenga solamente 77 páginas, sino una primera aproximación a lo que piensa que puede ser un despertador para que se haga una investigación más profunda en un tema importantísimo para el desarrollo de esta rama de la cirugía, como es la cirugía vascular
en nuestro país. Así que me centraré en lo que hay en el libro. El libro ordena datos que muestran en conjunto la evolución de una rama de la cirugía tal como se desarrolló en el Uruguay. Y comienza por antecedentes internacionales, de los cuales no voy a entrar en detalles. Carrel, Goyens, Egas Moniz, Unlin, Dubos y el autor, aparte de algunas cosas que figuran a continuación de los nombres de cada uno de estos importantísimos cirujanos, destaca la aparición del uso de la heparina y del impacto que tuvieron las heridas y traumatismos vasculares en guerras como la de Corea y Vietnam, que dentro de la desgracia y la tragedia que siempre es una guerra, posibilita el desarrollo, a veces con urgencia, de medidas que son capaces de tener futuro. Entre los pioneros nacionales destaca cirujanos generales que ejercieron la cirugía vascular o parte de ella, empezando por Vilar de Boy, la bien conocida tesis sobre las hemorragias arteriales traumáticas primitivas. Alfredo Navarro, Eduardo Palma lo califica como el pionero, da unos cuantos datos biográficos, Rómulo Danza, Juan Carlos Sabó, Roberto Rubio y Milton Massa. Hay imágenes en el libro, yo simplemente traje algunas y no voy a insistir más con las imágenes. Quiero sí señalar un aspecto especial de Milton, que es que junto con Rubén Portos, los primeros genuinos cirujanos vasculares de nuestro país, así los califica el autor del libro. Después, entre contribuyentes, nombra a personas que se dedicaron a otras áreas de la cirugía o a la cirugía general, como a Arias, Delgado, Ugarte, Gómez Fossati, Crestanelo, Balboa, Niso Gateño, y menciona además a Perrone, Carmelo Álvarez, Lorenzelli, Galarraga, Adel Suaya. Se concentra después en la segunda mitad del siglo XX, a la cual cataloga como etapa de madurez y consolidación con resultados comparables a los mejores centros vasculares del resto del mundo, y se detiene en algunos capítulos relativamente breves, en algunos aspectos especiales como la cirugía de neurismas, como el autodiagnóstico que se hizo Larguero, Ormaechea, las series que publicaron los doctores Ugarte, Abo y Goller, y la incorporación de ecografía y la tomografía computarizada, y Bartolomé Grillo como pionero en la geografía diagnóstica e intervencionista. En el mismo capítulo, la participación de importantísima de Massa con una discusión en el Congreso de Cirugía del año 75, en la cual puntualizó una gran cantidad de aspectos de gran trascendencia para el momento, pero también para el futuro. Y las publicaciones de Mateucci, Arias y Ugarte, las estadísticas que publicaron Esperón y Goller, y aparece una breve mención a los aneurismas tóraco-abdominales y popliteos. En la cirugía carotidia, Grillo, Lanterna, Engelmann, Fuster, Ugarte. En las arteriopatías, Palma, Rudnitsky, Gastambide, Pereira, Danza, Fernández y Amant. En otras patologías, detalla en forma resumida cirugía de hipertensión renovascular, isquemia mesentérica, los accesos vasculares en la diálisis crónica, y en la cirugía endovascular, nombres que ya hemos visto, pero que reaparecen, y aparece especialmente Criado, que tuvimos la fortuna de que nos visitara y que diera una conferencia aquí. Y finalmente dedica un apartado, un pequeño capítulo, a la cirugía vascular en el interior del país. Y esto me parece trascendente, especialmente porque se trata de un homenaje que hace el autor a el doctor Washington Lanterna, que entre otras cosas también se dedicó a la historia de la medicina con algunos libros sumamente importantes, que vivió entre 1931 y 2008. Yo tuve el privilegio de conocerlo cuando fui interno en el hospital de Paysandú, y cuando él hacía sus primeras armas en cirugía vascular. Fue un gran amigo, fue una persona generosísima, lo reconoce el autor, aclara que fue prácticamente quien se ubicó como mano derecha de Lanterna, que aprendió de él, que lo ayudó, y posiblemente ello haya sido también un impulso para que el propio Lanfranconi se haya dedicado a la cirugía vascular
en exclusividad prácticamente en la última etapa de su carrera. Hay una bibliografía en la cual se destacan varios de los aportes nacionales y una reflexión final en la cual el autor repite algunos de los conceptos anteriores, pero me parece importante volver a repetirlo yo también. Insiste en que por supuesto es incompleta, que es parcializada, pero que puede ser el primer paso para un desarrollo mejor. Creo que pese a que esto traduce una realidad de lo que el libro es en sí, es además un gesto de modestia del autor, porque es el primer libro, aun siendo parcial, en el cual se analiza detenidamente, con el detenimiento limitado que impone lo que el propio autor considera como los límites de hasta donde puede llegar, pero deja abierta una puerta para que se profundice más. Espero que el propio autor lo haga, al menos en algunos aspectos de esta historia interesantísima. Y bueno, creo haberme atenido al tiempo del que disponía. Muchísimas gracias y sinceramente me gustaría oír algún comentario del propio Lanfranconi. Damos la palabra entonces al doctor Lanfranconi. Bueno, yo tengo que agradecer todos los comentarios de los que me precedieron y realmente creo que es como quise expresarlo desde un comienzo. Es solamente algo que para empezar a estudiar, el doctor Crestanelo debe tener una experiencia en esto mucho mayor que la que puedo tener yo, y es uno de los que está nombrado específicamente en un libro como uno de los grandes aportadores de la cirugía vascular, aunque no se dedicó específicamente a ello. Y bueno, y agradecerles a todo al doctor Wilson, porque bueno, la consideración que ha tenido y a los demás comentaristas. Y esto es solo un pequeño aporte más que, bueno, esa es la pretensión que tenía y nada más. Muchas gracias a todos. Las mujeres en medicina, un abordaje histórico-social. La práctica de la medicina y la enfermería son tan antiguas como la humanidad. Las personas siempre han necesitado cuidados cuando están enfermas o heridas. Algunas de las enfermedades que afectan al ser humano en la actualidad ya existían en la prehistoria. La mujer tuvo su rol propio en la práctica de los cuidados para asegurar el mantenimiento y la continuidad de la vida de niños y enfermos, así como en la asistencia al parto. Es posible que esta haya sido la base para la aceptación de las actividades de matronas y enfermeras. Así inicia el juramento hipocrático. Juro por Apolo el médico y Esculapio, por Igea y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. La medicina preventiva y la curativa estaban representadas por las diosas Igea y Panacea, hijas de Asclepio. En el lenguaje médico abundan los epónimos. Mujeres, deidades y magas dieron nombres a términos relacionados con la salud. La copa de Igea, la serpiente enroscada en una copa, es el símbolo más conocido de la profesión farmacéutica. Panacea universal era el nombre dado al remedio que buscaron los alquimistas por siglos para curar todas las enfermedades y prolongar indefinidamente la vida. El erudito hispano Higinio habla de una figura mítica, Agnódice, mujer aristocrática que mostró desde pequeña un gran interés por el aprendizaje de la medicina. Su padre la apoyó para ocultar su identidad. Se cortó el cabello y vistió ropas masculinas. Y le pagó un viaje de estudios a Egipto. En Alejandría, bajo la tutela del famoso médico Herófilo, obtuvo un título en medicina. Ejerció la ginecología y la obstetricia en Atenas. Fue acusada por ser mujer médica y por suplantación de personalidad. Una multitud de mujeres defendió su desempeño y no solo fue absuelta, sino que se aprobó una ley que permitió a las mujeres ejercer la medicina en esa ciudad. Antes de la fundación de las universidades, eran los monasterios, sobre todo masculinos, los que custodiaban el saber antiguo y contemporáneo. Esta santa abadesa benedictina y polímata alemana, médica, científica, naturalista, filósofa y profetisa, fue una de las figuras más ilustres del monacato femenino. Escribió códices, obras literarias y musicales y libros de carácter científico sobre las propiedades curativas de las plantas y sobre el origen de las enfermedades y su tratamiento. Su figura y su obra dejaron influencia incluso fuera de Alemania y llegaron hasta el presente.
La Escuela Médica Salernitana era considerada la primera escuela de medicina para la enseñanza formal de la profesión, la primera universidad europea y la mayor fuente de conocimiento médico medieval. Sus manuscritos se encontraban en las bibliotecas europeas y eran citados por cronistas de la época. Se caracterizó por la laicidad, la reunión de las culturas griega, romana, árabe y judía, el método empírico y la prevención concretados en el primer manual de estilo de vida saludable manuscrito y esencialmente por la presencia femenina en la práctica y la enseñanza de la medicina. Trota de Salerno, también conocida como Trótula di Ruggiero, se destacó entre las damas o matronas de Salerno. Fue considerada la primera mujer médica y profesora, trató y escribió sobre ginecología y obstetricia. El cuidado de los enfermos estaba asociado a cualidades femeninas como la creatividad, la dedicación, la docilidad y la pasividad. En general, actuaban como comadronas o nodrizas, mujeres trabajadoras de estratos sociales bajos y sin formación. No tenían prestigio y eran consideradas poco valiosas para la sociedad. Las curanderas practicaron la medicina popular, la magia y la adivinación en el contexto de las diversas tradiciones del folclore en la Europa cristiana desde el siglo XV hasta al menos principios del siglo XX. Las monjas, con mayor formación y un voto religioso, cuidaban de los más débiles y moribundos en las Santas Casas de Misericordia, Olinda, 1539, en Brasil la primera, Santos, 1543, en el Hospital de Caridad de Montevideo, 1788, o en el Hospital de Santa María de Lleida, en España, 1633. A partir de las experiencias de su propio cuerpo, los saberes transmitidos en la familia y la observación, la mujer fue asumiendo el cuidado de una serie de enfermedades antes de que se le concediera la libertad de estudiar y ejercer formalmente la medicina. Una mujer no podía ser atendida por un médico varón sin estar presente un pariente varón. Puede que no se le permitiera ver su rostro y era necesario un permiso para tomarle el pulso. A las mujeres, sus pacientes femeninas, le permitían aplicar procedimientos que un médico no podía hacer, y esta intimidad conducía a un mejor diagnóstico de los problemas de la paciente. Tan Julian adquirió de sus abuelos los conocimientos médicos y leyó trabajos médicos día y noche, ya que la generación de su padre no continuó la tradición médica familiar. En China, el arte de la medicina se transmitía de padres a hijos y nueras, pero no a las hijas, porque las mujeres al casarse pasaban a integrar la familia del marido para seguir su linaje. Tan, dedicada con éxito principalmente a mujeres, y sus registros manuscritos han sobrevivido a través de los siglos y reflejan conocimientos sobre la patología, los diagnósticos realizados, las fórmulas utilizadas y los resultados. Esta es una traducción de 2015 de los manuscritos de Tan Julian. Hasta la segunda mitad del siglo XIX no se aceptaron alumnas ni profesoras en las escuelas de medicinas y universidades, salvos en la práctica de la obstetricia y los cuidados del lactante. La ley les prohibía ocupar cargos públicos y ejercer la profesión. En Europa, la Universidad de Zúrich fue la primera fundada por el Estado en 1833, independiente de la curia o de las cortes, y en autorizar a las estudiantes a sentarse con sus pares masculinos. De 1900 a 1914, casi todas las estudiantes suizas universitarias eran extranjeras. Hacia finales del siglo XIX, las mujeres europeas pudieron ejercer formalmente la medicina y las latinoamericanas lograron que se reconociera su derecho a la educación superior. Las opiniones en la forma de percibir a las mujeres coincidieron durante siglos. En el siglo IV, Aristóteles dijo, de la mujer puede decirse que es un hombre inferior. Y Rousseau, en el capítulo dedicado a Sofía o la mujer, en el siglo de la Ilustración o de las luces, en su libro Emile, se refiere a los deberes de las mujeres en todos los tiempos y lo que se les ha de enseñar desde la infancia, afirmando que deben ser educadas en función del hombre, de las necesidades de éste y a su incondicional servicio. En 1850 se conocieron Florence Nightingale y Elizabeth Blackwell, jóvenes de 30 años procedentes de entornos inconformistas, con fuertes vínculos en la lucha antiesclavista y que habían elegido el cuidado de los enfermos como una forma de escapar al rol de la mujer. La primera, todavía dependiente de su familia acomodada, soñaba con convertir su salón en una sala de hospital. La segunda, sin dinero ni amigos influyentes, había logrado graduarse como médica en Estados Unidos. En 1859,
Cuando ambas amigas se reencontraron, la historia era muy diferente. La guerra de Crimea en 3 años había llevado a Florence a la fama. Elizabeth había enfrentado 10 años de una lucha ardua para establecerse como médica en Nueva York y abrir la enfermería de la ciudad para mujeres y niños indigentes. Tenía la esperanza de construir con el apoyo de Florence un pequeño hospital para enfermedades de las mujeres, atendido por médicas mujeres y con una facultad adjunta para mujeres. Sin embargo, ahora los sueños de ambas habían tomado formas y sus trayectorias las habían llevado a perspectivas y caminos muy diferentes. Florence no apoyó a Elizabeth y Elizabeth consiguió su hospital 14 años después. El British Medical Journal, en 1859, en un artículo de 3 páginas dedicado a este tema, titulado Room for the Ladies, comparó con indignación la misericordiosa misión de Nightingale con la arrogancia de Blackwell y sus similares, afirmando: la misión de las doctoras es ¿cuál es? Lamentamos dejar constancia de nuestra convicción, que es de arrogancia y autoglorificación. Florence consolidó la enfermería en pocos años. En la guerra de Crimea, junto a 38 enfermeras voluntarias, implementó profundas reformas que permitieron reducir drásticamente la tasa de mortalidad, que cayó de 40 para 2%. Creó el primer modelo conceptual de enfermería y fundó una escuela de adiestramiento en el Hospital St. Thomas de Londres, la Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Partería, que integra el King's College. En pocos años, las enfermeras empezaron a usar uniformes, surgió la primera asociación profesional de enfermeras y el primer Consejo Internacional de Enfermeras. Este creó el Día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo de 1965, que celebra el nacimiento de Florence. Un proceso muy lento, muy diferente, llevó a que se aceptara que la medicina no era una profesión exclusivamente masculina. Superar las creencias profundamente arraigadas en la cultura y la sociedad y los prejuicios imperantes en los círculos científicos en un tiempo en donde el hombre ocupaba todos los espacios de poder era una dificultad presente para todas las profesiones universitarias, aunque parecía más fundamentada en la medicina. Ser médica era una misión imposible. La primera barrera estaba en el propio hogar. Era difícil acceder al estudio fuera de este, así como una escuela secundaria superior. La enseñanza contemplaba a la mujer en un papel secundario. El prototipo más frecuente era el de la perfecta casada, reina del hogar, piadosa, buena madre y buena esposa. El proyecto de decreto presentado en las Cortes españolas en marzo de 1814 disponía: se establecerán escuelas públicas en que se enseñe a las niñas a leer y a escribir, y a las adultas las labores y habilidades propias de su sexo. Todos consideraban que no era posible que una mujer ingresara a la universidad, basándose en que esto no condecía con su condición natural y las buenas costumbres. Se criticaba con indignación la eventualidad de que una mujer se dedicara a la medicina contraviniendo los convencionalismos, las normas del decoro, la modestia y la prudencia. Incluso cuando las mujeres eran admitidas en las facultades, no podían viajar sin el permiso de su padre o esposo, lo que dio lugar a matrimonios precoces o por conveniencia. Además, el ambiente de estudio era hostil y con diversos pretextos se negaba a las mujeres el derecho a dar los exámenes o a participar de las actividades, así como a obtener igualdad de reconocimiento en sus estudios y en sus carreras académicas. Se aludía a su escasa fuerza física, la menstruación, el embarazo, su gran sensibilidad al ver sangre, cuerpos cortados y suciedad difícilmente soportables. Otros discursos se referían al exceso de orgullo de una mujer que deseaba ser médica. Nunca desean ocupar un papel secundario. ¿Por qué no contentarse con ser enfermera o partera? El doctor Rigelot, vicepresidente de la Sociedad de Medicina de París, pensaba que la llegada de las mujeres a la medicina constituía una tendencia deplorable, una enfermedad de nuestro tiempo. En su trabajo, La Femme Medicine, afirmó: para ser médico hay que tener una inteligencia abierta y diligente, una educación sólida y variada, un carácter serio y firme, sangre fría, una mezcla de amabilidad y de energía, un dominio completo de todas las sensaciones, vigor moral y, si es necesario, fuerza muscular. ¿No son cualidades contrarias a la naturaleza femenina? Médicos como Paul Broca, anatomista, antropólogo, cirujano, neurólogo y libre pensador francés, cuyas publicaciones sobre la localización del centro del habla fueron un paso esencial en el estudio del cerebro y sus funciones, defendieron el acceso de las mujeres a la medicina y aceptaron como estudiante en práctica a mujeres.
La vocación de servicio y la necesidad de adquirir una formación, aliadas a la valentía, perseverancia y talento, permitieron a las pioneras afrontar las dificultades de su época. También fueron importantes el apoyo y la contención familiar, un hogar con ideales liberales y la condición socioeconómica. El hecho de tener referentes como un padre, esposo u otro familiar o amigos médicos, o la convivencia con una madre o abuela enfermera o matrona. La experiencia previa facilitadora en profesiones socialmente aceptadas y no toleradas en la época, como maestra, cuidadora, enfermera o matrona. De hecho, muchas fueron matronas o enfermeras o maestras antes de ser médicas. Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Esta frase es atribuida a Marie Curie, primera mujer en obtener un premio Nobel, primera persona en recibir 2 premios, física y química, y la única que cuenta con 5 premios en su familia, su esposo, su hija y su yerno. Los desafíos a superar después de graduadas incluyen barreras institucionales como trabas al obtener la licencia para ejercer la medicina, prohibición de ejercerla, escepticismo cuanto a su competencia, no ser contratada por ninguna institución a pesar de tener el título y carecer de acceso a órganos decisorios. Desequilibrio entre la vida laboral y personal, demandas de la familia y actividades domésticas. Algunas se recibieron y tuvieron que abandonar cuando tuvieron sus hijos el ejercicio de la medicina. Un sesgo inconsciente vinculado a las representaciones sociales acerca del rol de la mujer como la respuesta implícita de rechazo de sus colegas hombres, de los propios pacientes e incluso de otras mujeres. Y la creencia general de que la mujer médica era abortista. Los años 1900 se iniciaron en medio de avances de la tecnología, medicina y ciencia en general y el fin de la esclavitud. Comenzaron en 1900 con el electrocardiógrafo. Einthoven, médico, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1924 por el descubrimiento del mecanismo del electrocardiograma. Pero además, la actividad de pensadores que se interesaron por los problemas sociales de su tiempo, convirtiéndolos en temas de debate, configuró una transformación en la forma de interpretar y entender el mundo, un cambio del rol femenino y la liberación de la mujer en la mayoría de los países. Marx, Nietzsche y Freud, considerados por Ricoeur filósofos de la sospecha, desde diferentes presupuestos mostraron que el sujeto no es constitutivo de sí mismo, sino que es la expresión de diversos condicionantes. Ibsen, poeta y dramaturgo noruego, que causó grandes debates con sus obras, una de ellas, Casa de Muñecas, publicada en 1879, cuestionó los fundamentos de la sociedad burguesa y la educación victoriana de las jóvenes, y afirmó: nuestra sociedad es masculina y hasta que no entre en ella la mujer no será humana. Simone de Beauvoir, escritora, que entre varios de sus libros publicó en 1949 El segundo sexo, habló sobre la manera de ser y estar en el mundo de la mujer, destacando: es la sociedad moldeada por los hombres y para su beneficio la que ha definido la condición femenina en una forma que ahora es fuente de tormento para ambos sexos. El British Medical Journal no quedó ajeno. En 1836 publicó un artículo de revisión sobre la condición social de la mujer. En 1870, la medicina como profesión para la mujer. Y en 1919, algunas primicias en el progreso de las mujeres. Esta es una caricatura de las primeras estudiantes universitarias que está en la Universidad de Berna. El tabú de las mujeres universitarias se fue diluyendo con el tiempo. En la cotidianidad, la expansión del papel de la mujer fue inevitable, especialmente con la Primera Guerra Mundial, que llevó a las mujeres a incorporarse al mercado laboral por necesidad, la Segunda Guerra Mundial, en que se volcaron a desempeñar los roles más diversos, y finalmente en 1960 con la aprobación por la FDA de los anticonceptivos orales. Sin embargo, en 1968, Watson, en su libro La doble hélice, refiriéndose a su colega Rosalind Frank,
química, física cristalógrafa, que realizó las investigaciones pioneras sobre el DNA, afirmó: el mejor lugar para una feminista es el laboratorio de otra persona. Y relató que en el King's College, donde ambos trabajaban en el mismo nivel de investigadores, había restricciones irritantes para las mujeres, como la prohibición de entrar a la sala de profesores de la facultad, que estaba reservada a los hombres, pero que esas eran solo trivialidades. En ese libro también hace críticas a la forma de actuar, de vestirse y de peinarse de Rosalind. Watson, bioquímico y genetista, había recibido junto a Crick el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del DNA, basándose en los resultados publicados por Franklin en 1953. Identificamos las historias de vida de las primeras médicas graduadas hasta 1940. Sus vidas se destacaron por un fuerte compromiso social, la lucha por la igualdad de condiciones y los derechos de la mujer, los movimientos sufragistas, el movimiento abolicionista de erradicación de la prostitución, la preocupación con la actitud higienista y los más desfavorecidos, e incluso las reformas del sistema penitenciario. Muchas contribuyeron con la promoción de las mujeres en la medicina, la enfermería y la ciencia. La gran mayoría de ellas se dedicó a la salud de la mujer y de los niños. La elección de la especialidad ha estado fuertemente condicionada por el género, los estereotipos inconscientes y las normas de género experimentados en la escuela de medicina podrían haber disuadido a muchas de ellas de dedicarse a otras ramas de la medicina. Esta tabla la hice con las médicas que encontré, primeras mujeres. En la columna primera están los países, en la segunda los nombres, en la tercera está la edad, la fecha de nacimiento, fecha en que murieron y los años, la edad que tenían cuando murieron. La mayoría de ellas murieron con más de 70 años, 3 murieron con menos de 50 años. En la siguiente columna está la graduación, el año de graduación y la edad. Una se graduó en el siglo XVIII, 9 en el siglo XX y la mayoría en la segunda mitad del siglo XIX. Las edades de graduación estuvieron entre 20 y 39 años. Y cuanto a la especialidad, la mayoría de ellas fueron dedicadas a mujeres o mujeres y niños, excepto 2 cirujanas y una oftalmóloga. Las 4 primeras médicas fueron Dorothea Slevin, graduada en 1754, James Berry, graduada en 1812, María Lovisa Ovary, graduada en 1820, y Elizabeth Blackwell, graduada en 1849. El Día Mundial de la Mujer Médica se celebra el 11 de febrero en homenaje a Domina Elizabeth Blackwell, la primera mujer en presentar una tesis de doctorado en medicina en Estados Unidos y la primera mujer incluida en el General Medical Council de Gran Bretaña. Voy a presentar apenas unas pinceladas de 6 mujeres. Las 4 primeras y 2 que ya van a ver por qué. Dorothea Slevin fue instruida en medicina por su padre a temprana edad. Laura Bassi, profesora de anatomía de la Universidad de Bolonia, la inspiró a dedicarse a la medicina y a luchar por su derecho a practicarla. Publicó un tratado argumentando que la mujer debería poder acceder a la universidad en 1742. Fue admitida por una dispensa especial concedida por el rey Federico II, el Grande de Prusia, en la universidad. En su tesis doctoral en la Universidad de Halle, analizó los obstáculos que impedían a la mujer estudiar. Su hijo médico, graduado 13 años después que ella, fue un naturalista alemán considerado uno de los fundadores de la medicina veterinaria. Esta fue la mujer que se recibió más tarde, 39 años. James Barry, conocida en su infancia como Margaret M. Buckley, transcurrió su vida adulta, pública y privada como hombre. Fue aceptada como estudiante de medicina en la Universidad de Edimburgo y obtuvo el doctorado. Ejerció como asistente de hospital para el ejército británico durante 50 años. En Ciudad del Cabo, su aspecto y su personalidad generaron comentarios. Aunque pidió para ser cremada con ropa, su secreto se conoció públicamente cuando la criada encargada de preparar el cadáver reveló que el cuerpo era de una mujer. María Lovisa Ovary
Residió en Uppsala, sede de la universidad más antigua de los países nórdicos. Allí ejercía la medicina en 1820. Sufrió gran oposición de los colegas cuando se volvió reconocida como médica y una investigación de fraude por las autoridades médicas. Sin embargo, obtuvo el permiso para ejercer la profesión en Estocolmo, donde estuvo prohibido hasta 1870, porque demostró ser una muy buena médica y tener conocimiento como sus pares hombres. Otras dos mujeres suecas contemporáneas practicaban la medicina popular, aunque sin tener estudios formales. Elizabeth Blackwell, considerada en general como la primera mujer médica del mundo, a los 10 años emigró con su familia a Estados Unidos. A través de su hermana Ana consiguió un cargo para enseñar música en una academia en Nashville, Carolina del Norte, para ahorrar lo necesario para cursar una escuela de medicina. Allí se hospedó con el respetado reverendo Dixon, médico que apoyó sus aspiraciones y le permitió estudiar en su biblioteca de medicina. La escuela de Dixon cerró poco después y Blackwell se mudó a la residencia de su hermano Samuel, un destacado médico de Charlton, en Carolina del Sur, donde comenzó a enseñar en un internado. Sin éxito, investigó la posibilidad de estudiar en diversas escuelas médicas enviando cartas. En Filadelfia, Pensilvania, se vinculó al doctor Elder y estudió anatomía con Allen, mientras intentaba ingresar a una escuela de medicina. Después de ser rechazada en 10 universidades por ser mujer, fue admitida en el Geneva Medical College de Nueva York, en el que los estudiantes varones votaron su aceptación. Allí, en 1847, el profesor de anatomía, el doctor Bester, sugirió que no asistiera a las lecciones de anatomía reproductiva. No lo logró y en la primera clase allí estaba Elizabeth Blackwell. El 11 de enero de 1849, Blackwell se graduó y publicó su tesis en el Beaufort Medical Journal. Recibió el consejo de realizar cursos de homeopatía y dedicarse a la práctica no oficial de la medicina. Entonces intentó completar su formación en diversos hospitales de Inglaterra y Francia, pero fue rechazada. Solo fue aceptada en la maternidad de París en calidad de matrona, donde se destacó, y el profesor de la maternidad señaló que ella era tan buena como el mejor de sus médicos. En noviembre de 1849 se contaminó atendiendo un bebé con conjuntivitis neonatal y perdió la visión del ojo izquierdo. En 1851, cansada de la oposición encontrada en Europa, regresó a Nueva York, donde se dedicó a la práctica privada y publicó sus primeros trabajos. En 1853 fundó el Dispensario para Mujeres y Niños Pobres de Nueva York, y en 1857, 4 años después, con la ayuda de su hermana Emily, que fue la tercera mujer en recibir el título de doctora en medicina en Estados Unidos, abrió la enfermería para mujeres y niños indigentes de Nueva York, atendida por personal femenino, actual Lower Manhattan Hospital. En 1858 regresó a Inglaterra, donde en 1859 fue inscrita en el organismo público que mantiene el registro oficial de médicos del Reino Unido, recientemente creado. En ese momento fue que entró en contacto con Florence. Como fracasó, el mismo año volvió a Estados Unidos y en 1874, 14 años después, nuevamente en Inglaterra, fundó la Escuela de Medicina para Mujeres de Londres, dirigiendo la cátedra de ginecología hasta su retiro. Además de ser una excelente médica, era escritora y publicó numerosos libros, y entre estos están La religión de la salud, consejos para la educación de los hijos, la educación moral de los hijos. Aquí ni yo veo. Un libro en que hace bocetos, que es en realidad una autobiografía sobre el papel de la mujer en la medicina, en que hace unos bocetos autobiográficos. La posesión de diarios antiguos y de correspondencia familiar le dieron precisión al registro de algunos de los primeros esfuerzos por medio de los cuales la profesión médica de nuestros días se ha abierto a las mujeres. Y finalmente, ensayos de sociología médica con 2 volúmenes. Esos libros entre 1878 y 1902. Elizabeth Garrett. Garrett había leído sobre Blackwell. Cuando ésta visitó Londres, participó de la organización de las conferencias sobre la medicina como profesión para las damas. Su padre al principio se opuso, pero luego la apoyó emocional y financieramente.
Se matriculó como estudiante de enfermería en cirugía en el Hospital Middlesex Hospital e intentó entrar en su escuela de medicina. No la aceptaron, pero pudo asistir a clases de latín, griego y medicina con el boticario Plasto extraoficialmente. Además, contrató un tutor para estudiar anatomía y fisiología por su cuenta y asistió a las clases de disección química. Una queja presentada por los compañeros de Garrett la obligó a abandonar el hospital, aunque con un certificado de honor en química y materia médica. Después de intentar sin éxito en otras 3 escuelas de medicina, la Sociedad de Boticarios, la única que no prohibía que las mujeres se presentaran a los exámenes, aceptó su solicitud. En 1865 fue la primera mujer médica británica graduada en Gran Bretaña, creó una facultad de medicina para mujeres, fue cofundadora del primer hospital atendido por mujeres junto con Blackwell, la primera decana de una escuela de medicina británica y la primera alcaldesa de Gran Bretaña. Y por último, elegí a Anandibai Gopal Joshi. Debido a la presión de su madre, se casó a la edad de 9 años, con un viudo casi 20 años mayor. A los 14 años dio a luz un niño que falleció con 10 días. Esto la inspiró a estudiar medicina, con el apoyo de su esposo. La Sociedad Ortodoxa Hindú la censuró fuertemente. Su discurso, dirigido a la comunidad, explicando su decisión de ir al Colegio Médico para Mujeres de Pensilvania, subrayando la necesidad de contar con doctoras hindúes y su deseo de crear una facultad de medicina para mujeres en la India, ganó notoriedad y las contribuciones económicas llegaron de toda la India. Fue la primera mujer de origen indio en estudiar y graduarse con un título de medicina en Estados Unidos. En su graduación, la reina Victoria le envió un mensaje de felicitación. Murió de tuberculosis un año después de retornar a la India y un mes antes de cumplir los 22 años de edad. Su muerte fue lamentada en numerosos lugares de la India. Estas son las primeras mujeres graduadas en medicina en América Latina hasta 1940. 8 de ellas, las 8 primeras, se graduaron entre 1887 y 1900, en 3 años. 5 de ellas en 1887. La colombiana, chilena, 2 chilenas porque coloqué las 2 porque se graduaron con 7 días de diferencia. La mexicana, la brasilera, una argentina, una cubana que fue la oftalmóloga y una peruana. Y 4 en las primeras décadas del siglo XX. La uruguaya, nuestra Paulina Luisi, una ecuatoriana, una panameña y una costarriqueña. Cada una de ellas tiene una historia muy rica que no daría para presentar ahora. Y además en Paraguay, 3 mujeres se inscribieron en la Facultad de Medicina que cerró 2 veces y la tercera vez que se reabrió tenía 3 alumnas mujeres, las 3 se recibieron, pero no conseguí ningún dato de ellas, solo sé el nombre y que 2 de ellas se recibieron en 1924. Y hay 2 destacadas médicas que marcaron la historia de la medicina que no están incluidas aquí, aunque se recibieron en el periodo que estudié. Priscilla White, graduada en 1923 en Estados Unidos, y Rita Levi Montalcini, graduada en 1936 en Italia. La razón es que no fueron las primeras graduadas en sus países. Sin embargo, White estudió en la Facultad de Medicina Privada de Tufts, cerca de Boston, en tiempos en que la Escuela de Medicina de Harvard no aceptaba mujeres. Trabajó en la clínica Joslin y fue pionera en el tratamiento de la diabetes en la gestación y la diabetes infantil. Montalcini estudió en la Facultad de Medicina de Turín, a pesar de la exigencia de su padre de no estudiar, sino ser buena madre y esposa. Cuando Mussolini prohibió a las personas de origen judío acceder a la carrera académica o profesional, pasó a investigar neurobiología en un laboratorio instalado en su dormitorio. En 1986, por sus descubrimientos de los factores de crecimiento, se convirtió en una de las 3 únicas mujeres médicas que obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina durante 128 años, desde su creación en 1895. Bueno, reflexionar sobre la filosofía de la medicina, la educación de las mujeres, la libertad y la naturaleza de la sociedad son algo que me han preocupado hace años. En este gráfico levanté los datos de las generaciones de medicina de una facultad de medicina que las ingresaron en 1963 hasta 2016. La primera generación se recibió en 1970, no tenía ningún hombre,
Y a partir de ahí ustedes ven cómo la proporción de mujeres en medicina aumentó. Y eso en parte está relacionado a que se generalizó la enseñanza secundaria mixta y al acceso de las mujeres a la enseñanza superior. Aquí están las 35 médicas cuyas biografías estudié. Este es un homenaje a 35 mujeres con emocionantes historias de vida que trascendieron motivadas por su vocación de servicio, propósito y dedicación a una causa mayor. Y termino con esta frase de Víctor Frank: el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. Aquí están algunas de las fuentes bibliográficas que son indirectas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si no hay más comentarios, agradecemos entonces a los expositores, a los colegas presentes en la sesión científica de hoy, y especialmente a las doctoras Josefina y Eda, que están desde el exterior, y los convocamos para la próxima reunión, que será en la primer martes de julio a las 17 horas, como siempre. Muchas gracias a todos y hasta julio.